Bueno, a mi grupo le tocó el tema representaciones y estereotipos. Comenzaré hablando yo, Villana Antonella, seguido de Olivera Dana, a continuación de Jiménez Katia y por último Escurdia Agustina. El tema que me tocó es identidad de género en las escuelas, una mirada desde el nivel inicial y el primer ciclo, de las autoras Margarita Biotti y Analía del Valle Gofre. Las autoras durante el texto irán haciendo una reflexión sobre el origen histórico y la cultura de las diferencias de género, basándose más que nada en el género femenino y cómo a lo largo de la historia se crearon distintos mitos y se instaló una subjetividad femenina. En 1775 se empezó a analizar la anatomía femenina junto con la masculina, dejando una supuesta evidencia en qué tan frágil es la mujer, diciendo que las mujeres teníamos los huesos más frágiles que los hombres y que la pelvis nuestra era mucho más ancha, y que esto solamente demostraba de que la mujer solamente servía para tener hijos y dedicarte 100% a ellos. En 1995 se dirá que la primera educación que tiene el hombre va a ser la de su madre, y que la madre ideal va a ser aquella que se entregue incondicionalmente a sus crías, ya que la mujer tiene esa función de servir al ser humano. Esta idea del amor materno lo único que hizo fue asociar a la mujer a una naturaleza femenina, como diciendo que el deseo de ser madre era algo ya biológico de cada mujer. Esto no solamente fue creciendo en la sociedad, sino que también fue llevado a las escuelas, adoptando a las docentes con esta idea de la maternidad, adoptando una postura donde el cuidado y el cariño era lo que caracterizaba una enseñanza exitosa. Y no solo se va a vincular a la docencia, sino que también se va a empezar a vincular este tema de estereotipos a los materiales didácticos que se puedan encontrar en la sala. En el texto te dejo un ejemplo sobre el tema de la literatura, diciendo de que en el nivel inicial, obviamente los chicos todavía no saben leer con tanta fluidez, y lo que ellos van a utilizar más que nada para poder entender un cuento va a ser los dibujos. Esto nos va a llevar a una reflexión sobre pensar qué tan importantes son los dibujos en los cuentos, en qué es lo que queremos que ellos vean para que interpreten una cosa y no piensen que lo que ven ahí es lo único que hay, porque la mayoría de los dibujos de los cuentos infantiles por ahí un poco más antiguo, se va a ver a la mujer como la típica ama de casa que solamente limpia, cuida a sus hijos, el padre sale a trabajar, va a buscar el dinero para la familia, y la verdad que las representaciones de hoy en día de estas familias son totalmente diferentes. Pero como que las ediciones todavía no sacan este estereotipo que hay. Chordou en 2007 y Burin en 1996 no van a hablar sobre la metáfora del techo de cristal. Esta hace referencia a una barrera invisible, lo cual es lo que le impide a la mujer poder alcanzar un cargo más alto de jerarquía. En otras palabras, son los obstáculos y las limitaciones que sufrimos las mujeres para poder alcanzar un mayor rango en la sociedad. Chordou lo que no va a decir es que esta metáfora es bastante atractiva, porque lo que se encuentra por encima de uno es lo más fácil de alcanzar. Pero cuando se trata de una mujer, siempre se va a imponer este techo de cristal. Burin lo que va a ir sosteniendo es que van a ser los estereotipos, las representaciones que se tengan de la mujer y el poder, y obviamente entre otras cosas, lo que va a ir alimentando cada día este techo de cristal y lo que va a hacer que cada día a la mujer le cueste más avanzar jerárquicamente. Hola, mi nombre es Dana Olivera Santilli y el día de hoy les voy a hablar uno de los textos, el cual es referente de ESI en la educación inicial y propuestas para abordar los NAP. El documento se centra mucho en los derechos humanos, género y ESI. Abarca mucho la ESI porque nos da nuevas propuestas para la educación de nuestro país. Preguntarán qué es el NAP. Pues el NAP es un núcleo de aprendizaje prioritario el cual brinda estrategias para la ESI y favorece los derechos de educación para los niños, niñas y adolescentes. El documento se centra en dos cuestiones. La primera es la resolución 340, la cual nos habla después de varias leyes que se transmiten en nuestro país. Aparece esta resolución que fue aprobada por el Consejo Federal de Educación. La segunda propuesta que nos da es la integridad y ejes conceptuales de la ESI. Esta se centra en 5 ejes muy importantes para la ESI. El primero es ejercer nuestros derechos, el cual, como mismo dice el título, es
el derecho que tienen de ser los niños y niñas, de ser escuchados, de participar y no ser discriminados, ya que el Estado y los adultos tienen que garantizar esos derechos para las niñas, niños y adolescentes. Segundo es garantizar la equidad de género, el cual nos habla de respetar y fomentar la igualdad de género. Tercero es valorar la afectividad, el cual nos habla de respetar las emociones y sentimientos de niñas, niños y adolescentes. Cuarto es respetar la diversidad, el cual nos habla de respetar y valorar la diversidad de todos. Y último es cuidar el cuerpo y la salud, en donde nos habla de que no solo el cuerpo la gente lo piensa como algo biológico, sino que también tenemos que pensar que el cuerpo tiene que ver con lo significativo y valoraciones que se le otorga a la sociedad ya mismo. Buenas, en este segundo texto, revisando tradiciones con las autoras Marcela Vinsky y Santiago Zaimitis, en este documento se encargan de hablar sobre la trayectoria de las niñeces. Podemos ver cómo anteriormente las niñeces eran tratadas como unos mini adultos y con el paso del tiempo se empezó a ver su vulnerabilidad, entonces dejaron de tratarlos así. También podemos ver cómo cambia la educación sexual, ya que anteriormente no era vista para darles clases a las niñas, niños y adolescentes y hoy en día sí. También este documento se encarga de darnos nuevas propuestas pedagógicas para abarcar la ESI y llevar a las salas a las edades de las niñas, niños y adolescentes. Y por último, se puede ver cómo el cambio de la seño docente de maestra inicial cambia, ya que anteriormente se buscaba una seño dulce, amable, que tuviera el don de ser como una madre segunda y se buscaba el instinto de ser mejores para enseñar y para tratar a las niñas y niños. También podemos ver cómo eran anteriormente trabajadoras baratas, ya que si se consideraba una tarea masculina se le pagaba menos que a los hombres. Y por último, podemos ver cómo los hombres, cuando quieren trabajar para ser docentes del nivel inicial, es muy complicado, ya que tienen que demostrarle a la sociedad que tienen aptitudes femeninas y a la vez no es que cambiaría su sexualidad por el simple hecho de querer ser docentes. Buenas, yo soy Katia Jiménez y voy a presentar el texto de Naturalizando la desigualdad desde el jardín de Marcela Bilinkis y Santiago Zaimitis. Bueno, este texto analiza las perspectivas de género en los jardines de infantes y destaca la importancia de cuestionar y desnaturalizar los estereotipos que reproduzcan desigualdades. Bueno, cuando hablamos de estereotipos hablamos de construcciones socioculturales que van cambiando a medida que va pasando el tiempo y van cambiando las culturas. El texto nos trae la ley número 5096, conocida como la ley Simini, que fue sancionada en el 1946, donde el nivel inicial se proyectó como obligatorio y gratuito, destinado a párvulos de ambos sexos. Aunque sea mixto, hoy en día podemos ver y reconocer algunas marcas sexogenéricas y el binarismo sexogenérico y la heteronormativa perpetúan desigualdades y discriminación hacia las otras identidades porque solo supone dos categorías, el ser varón y el ser mujer. Y estas dos categorías tienen como característica principal acciones naturales y supone solo a la heterosexualidad como deseo esperable y cisexista. Además, el binarismo sexogenérico nos preexiste y habla de nosotros y nosotras desde antes de nuestro nacimiento. Por ejemplo, desde una ecografía. Una doctora ve una ecografía de una mamá y ya sabe por el genital del bebé o la bebé si será varón o nena. Y bueno, una persona cis es una persona que corresponde al género que se le fue asignado al nacer, y bueno, una persona trans es una persona que difiere de ese género que se le fue asignado al nacer. Bueno, y el texto nos da un ejemplo del binarismo sexogenérico en sentido a la docencia, cuando por ejemplo
a una docente se le pregunta en una reunión de las familias del jardín, se le pregunta si es madre o si quiere ser madre, a lo que la docente responde que no quiere ser madre y que tampoco tiene hijos. No será una respuesta muy recibida agradablemente desde las familias, y también los niños serán juzgados, como por ejemplo si un nene se viste con vestidos, o una nena juega al fútbol, a la nena le dirán que es muy machona, y al niño que es de nena vestirse con vestidos. También el texto nos hace un punteo sobre el mundo alrededor de los niños, que bueno, este les brinda información y enseña en relación con estos temas. Ellos, los niños y las niñas, ven todo el tiempo en su entorno las desigualdades que hay. Por ejemplo, en la casa el papá va a trabajar y la mamá se queda cuidando a los nenes, a sus hijos, hijas, cocinando, cuidando, limpiando, mientras que el padre solo va a trabajar. El siguiente apartado que nos presenta el texto es revisando los estereotipos de género en el jardín, que bueno, habla de que muchas veces las docentes en la sala legitiman el binarismo sexogenérico cuando, por ejemplo, les hacen a los chicos armar filas, separándolos por un lado las nenas y por otro lado los nenes, o cuando también los grupos, cuando les piden armar grupos, los separan por género, la elección de los colores, cuando hacen, no sé, cartelitos para los nombres, el rosa para las nenas, el celeste para los varones, bueno, y todos estos mensajes que les damos cotidianamente se los vincula con el género y la sexualidad. Y bueno, de esta forma le estamos legitimando el binarismo sexogenérico y reforzando una lógica social que sostiene desigualdades y diferencias. Acá podemos ver algunos punteos que nos hace el texto, que nos da el texto, para poder ver y diferenciar los estereotipos de género que se ven cotidianamente en el jardín. Por ejemplo, el primero es expectativas de comportamientos desiguales, donde la docente espera que el comportamiento de una nena, por ejemplo, sea de más tranquilidad, y de que un nene sea revoltoso, más intranquilo, y cuando el niño, por ejemplo, actúa con más tranquilidad, se lo felicita. Bueno, y todas estas expectativas que se tiene sobre el niño o la niña van moldeando el desarrollo del niño o la niña, y se les enseña que su comportamiento debe depender del género de cada uno. El segundo es el uso del lenguaje, que bueno, desde ya hace mucho tiempo los colectivos, por ejemplo, de las feministas, no se rehúsa a usar el género masculino por sobre el femenino, porque se cree, culturalmente se creyó que el género masculino representa a todos y a todas, lo que esto es erróneo, porque de esta forma se está deslegitimando a todas las otras identidades de género. Y bueno, como docentes debemos buscar algunas alternativas, o buscar vocabularios que integren a todas las comunidades y a todas las identidades, para que ninguna se sienta discriminada. La siguiente son las expectativas que tenemos como docentes sobre la división sociosexual del trabajo familiar, de cómo en la casa se dividen las tareas, que muchas veces las docentes suponemos que las tareas se dividen la mamá, como dije antes, la mamá se queda en la casa, cuida a los chicos. Se dice que bueno, la mujer tiene el don del cuidado de la casa, de las personas, su familia, de cocinar, de limpiar, mientras que y la mujer se la considera como una persona y emocional que no está apta para
estar al público y que al hombre se lo considera una persona racional, con liderazgo y con fuerza. Por esto es que va a trabajar y la mujer se queda en la casa cuidando a la familia y a la casa. El último es las propuestas de enseñanza que armamos, los escenarios que armamos, los materiales que les ofrecemos, y este habla de que las docentes debemos ofrecerles a los niños y a las niñas otra variedad de juegos y de juguetes, no solo la pelota, los aros, las muñecas, sino que los niños exploren y vean qué es lo que realmente, con lo que ellos se sienten más seguros y les divierte. Presentarle variados, no siempre quedarnos con lo mismo. Eso. Bueno, y por último nos encontramos con el apartado Reflexiones desde la perspectiva de género sobre escenas cotidianas en los jardines, donde este apartado nos presenta 3 situaciones distintas que suceden cotidianamente en los jardines. Que en la primera podemos ver a un niño que juega con muñecas y se maquilla, donde se asume su orientación sexual. En la segunda vemos a una familia que se preocupa porque su hijo juega con muñecas a los 2 años y se tranquiliza diciendo que es normal para su edad. En la tercera se promueve que los niños jueguen con juguetes de niños y las niñas jueguen con juguetes de niñas. Y para cambiar estas situaciones debemos reconocer la diversidad y evitar estereotipos. Además, no debemos asumir orientaciones sexuales o identidades basadas en acciones, en cómo juegan los niños a los 2-3 años, y también fomentar la libre elección y la exploración de juegos, de juguetes, etc. Bueno, vamos a hablar un poco sobre la importancia de la ESI en nuestro país y el marco normativo. En el año 2006 se sanciona la ley 26.150, que va a impulsar que en todas las instituciones educativas, desde el nivel inicial hasta la formación técnica no universitaria, se garantice el derecho a acceder a una educación sexual e integral. Esta ley permite poder acceder a conocimientos más actualizados, precisos y concretos, desde una mirada más integral, desde lo psicológico, desde lo social, y dejando de lado aquella educación sexual que solo se centraba en lo biológico. La ESI aborda 5 ejes concretos, que son valorar la afectividad, respetar la diversidad, cuidar el cuerpo y la salud, reconocer la perspectiva de género y ejercer nuestros derechos. Para trabajar la ESI en las escuelas vamos a nombrar varias puertas de entrada. Una de ellas es la reflexión sobre nosotros, sobre nosotras. Esto tiene que ver con que trabajar con la educación sexual integral nos va a interpelar como personas. Entonces tenemos que reflexionar sobre nuestros prejuicios, sobre ciertas creencias que tenemos, sobre ciertas representaciones. No basta solo con desarrollar saberes, sino con desarrollar ciertas capacidades que son muy importantes, como puede ser de acompañamiento, del cuidado de los otros y de las otras. El desarrollo curricular también es una oportunidad para trabajar la ESI a través de actividades articuladas y de forma transversal. Puede ser ESI en arte, ESI en literatura, en historia, entre otras. La organización de la vida institucional también es una puerta de entrada. Debemos considerar nuestras expectativas de aprendizaje, de conducta, de juego en relación a los distintos géneros. Además, también debemos revisar los acuerdos de convivencia, como así también el uso del espacio y el lenguaje que utilizamos. Los episodios que irrumpen son oportunidades para trabajar situaciones novedosas,
para reflexionar sobre nosotros mismos. Y es importante que en estos espacios podamos explicar y resolver ciertas inquietudes que surgen. Por último, la otra puerta de entrada son las escuelas en relación con las familias y la comunidad. Es muy común que las familias tengan ciertos temores e inquietudes sobre los contenidos de ESI que se dan en las instituciones educativas. Es por eso que nosotros como docentes tenemos la obligación y ellos el derecho de que seamos claros y precisos, que tratemos de llevar algo de calma a estos temores que son muy comunes. Es importante que trabajemos en equipo, en red, que pensemos en estrategias que nos implique encontrar respuestas a situaciones comunes y diversas que surgen.